Buenas tardes. Esta vez vamos a hablar de algo que para algunas personas puede sonar algo extraño, y es que a Marx no le gustaba ya mucho el socialismo, ¿sí? Muchos creen que los marxistas necesariamente tienen que ser socialistas, pero no. De hecho, Marx desconfiaba mucho del socialismo y precisamente por eso lo planteaba no como un fin o un objetivo al que llegar, sino más bien como un paso necesario para poder llegar al comunismo, que realmente sería la negación de toda la sociedad dividida en clases. El comunismo no es la negación solamente del capitalismo, sino la negación de todas las sociedades que le preceden y que han estado fundamentadas en la propiedad privada y en, digamos, la división de la sociedad en clases. Para Marx, el gran problema no es el capitalismo, sino este organismo o este monstruo, usando palabras de Hobbes, este Leviatán, ¿sí? Digamos, este gran monstruo que es el Estado, porque el Estado es el que le permite a un sector de la sociedad o le garantiza la permanencia en el ejercicio del poder hegemónico. Entonces, digamos, este es el que debe ser eliminado. Sin embargo, el Estado sigue existiendo en el socialismo. Si sigue existiendo el Estado, quiere decir que sigue existiendo la división de la sociedad en clases sociales. Es decir, sigue existiendo un sector de la sociedad que terminaría por ejercer el poder hegemónico y establecerse en él. Y Marx reconoce los riesgos de esto. Y como reconoce los riesgos, digamos, plantea lo de la dictadura del proletariado casi como que a regañadientes, como una etapa necesaria, por supuesto, pero que no debe quedarse ahí, no debe establecerse ahí. Hoy, digamos, después de Foucault, su teoría del poder, donde, pues, y gracias a las experiencias desafortunadas que se han tenido cuando se ha intentado establecer esta dictadura del proletariado, digamos, sabemos en lo que esto puede desembocar. Sin embargo, esto que hoy parece como una crítica a Marx, que nace casi que del pensamiento de Foucault, en realidad era algo que Marx ya reconocía previamente, con mucha anterioridad, ¿sí? Es decir, Marx sabía y reconocía los peligros de establecer una dictadura del proletariado y por eso plantea que esta tiene que ser superada. Marx desconfía mucho, incluso en el mismo manifiesto comunista se puede notar, ¿sí? Se puede notar que es el comunismo realmente a lo que él le apunta, entendido como, digamos, la ausencia del Estado, la ausencia de ese organismo que garantiza que un sector de las personas pueda ejercer el poder sobre otros, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro porque hay muchas confusiones y muchas veces se idealiza. O sea, Marx al decir, por ejemplo, o al plantear que es la existencia la que determina la conciencia, Marx se esfuerza mucho por separarse, por ejemplo, de esos universales morales que sabe que son muy subjetivos, ¿cierto? Entonces, Marx no idealiza al obrero como el único, pues, ser con una mentalidad incorruptible, el único sector de la sociedad capaz de llevar a cabo la revolución y quien debe dirigirla. Es decir, él plantea esto como una etapa necesaria, como algo que quizás podría pasar, pero, pero sabe bien que no se puede confiar plenamente en los obreros, no se puede confiar. Eh, digamos, es muy difícil que lo reconozcan, menos en textos pues como el manifiesto del Partido Comunista, que es más un panfleto, ¿cierto? Entonces hay muchas tensiones políticas en la época, muchas teorías económicas con las que Marx se tiene que enfrentar, y es normal que asuma pues por sus mismas características una actitud beligerante, y por eso hay que separar, digamos, al Marx político del filósofo, ¿cierto? Marx estaba activo políticamente y como tal tenía también que sujetarse a los juegos de la política, ¿sí?
pero filosóficamente hablando, es decir, políticamente hablando, claro, él tenía que decir que, digamos, son los obreros quienes históricamente están destinados al ejercicio de la revolución y a su triunfo, pues son los llamados por la historia. Pero intelectualmente, filosóficamente, Marx sabe que eso no puede necesariamente ser así, que eso tiene una serie de complicaciones, entre ellas pues que obviamente son seres humanos los obreros y los campesinos y están sujetos pues digamos a todas las dificultades que nos enfrentamos los seres humanos. Es decir, podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos tener ambición por el poder. De ahí que sea necesario pasar al comunismo, pero como el comunismo no llega de la noche a la mañana, sino que no puede existir si existe una estructura del pensamiento en la cual se considera necesario, por ejemplo, el Estado, entonces este socialismo donde sigue existiendo Estado tiene que ser superado con la llegada del comunismo. No estamos hablando aquí acerca de esto, una teoría que puede ser real o no, eso es ya cada quien la interpretación y perspectiva que tenga, pero sí lo que quería en este video era aclarar, o sobre todo en especial, que Marx no le gustaba mucho el socialismo y que no se puede confundir el socialismo con el comunismo porque realmente estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿cierto? En el comunismo, al no existir Estado, pues no existe, digamos, el gobierno como tal. ¿Sí? O sea, no hay una entidad que se encargue de gobernar a los otros, y de ahí que dentro de la teoría marxista se pueda decir que eso sería una sociedad, digamos, igualitaria. Pero, pero pues al no haber, al no existir el Estado, pues también, digamos, se elimina lo de las fronteras, por ejemplo, ¿cierto? Por eso no podemos hablar de que el comunismo pueda existir en un solo país, en un solo Estado, ¿no? Porque eso nunca lo sería y no lo será, ¿sí? Si acaso se ha llegado en algunas circunstancias a llegar a un socialismo que se parece más bien a un capitalismo de Estado. ¿Sí? Hoy las condiciones se han transformado muchísimo. ¿Sí? Marx sabe que son las condiciones las que determinan, pues las condiciones de la existencia las que determinan la conciencia, la estructura de pensamiento, y por eso habría que mirar de qué manera ha cambiado, digamos, las diversas formas que tenemos de entender, interpretar y construir la realidad. ¿Sí? Entonces, creo que es importante, al menos para quienes les gusta la filosofía, repasar un poco acerca de Marx, porque se repiten y escucha uno muchas cosas por ahí que realmente se alejan mucho de lo que realmente en algún momento pudo haber planteado Marx. Y aunque pues el marxismo y digamos la teoría de Marx pueda dar a múltiples interpretaciones, pues también hay cosas que se distancian tanto que caen en lo absurdo, ¿vale? Muchas gracias.